Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo del canal y hoy sobre todo vamos a tratar si de verdad es compatible preparar una maratón con el fútbol y con la facultad. Así que venga, vamos a por ello. Bueno, yendo al grano, ¿qué es una maratón? ¿En qué consiste? Pues una maratón son 42 kilómetros y 300 metros. En este caso mi maratón tenía 6 horas para completarlo como tiempo límite, pero conseguí completarlo en 3 horas y 54 segundos. El terreno es asfalto, aunque también se dan este tipo de distancias en tipo trail. Pregunta número 2. ¿Y tenía alguna experiencia previa? Pues absolutamente ninguna. Sí que es verdad que hice un buen periodo de preparación previo a la carrera, que fue el pasado 5 de noviembre. Fue 3 meses de duración en la preparación y me permitió estar lo mejor posible para afrontar esta prueba. Fue mi primera vez que hacía una prueba de tanto kilometraje. El pasado mes de marzo hice la Big Bay, que fue una media maratón que hay en Vigo, que conseguí hacer en 1 hora y media, pero sin ningún tipo de preparación. Fue una prueba espontánea, una prueba que escogí justo una semana antes para ponerme en una situación diferente y quería probarme, y por eso también surgió después el reto de poder preparar una maratón. Pero experiencia previa absolutamente ninguna. Pregunta número 3. ¿Por qué decidí preparar mi primera maratón? Pues esto viene simplemente cuando acabé la media maratón que realicé en marzo. Pues tuve una sensación diferente, tuve una sensación de disfrutar, una sensación que no había experimentado nunca antes, un gusto que no había experimentado nunca antes. Me hizo reflexionar un poco, me hizo pensar, bueno, si de verdad he descubierto algo en lo que también soy muy competente. Y bueno, ¿y qué hice? Pues a cabo de los meses fui aumentando mi kilometraje, fui haciendo diferentes tipos de entrenamiento, fui mejorando, tanto corporalmente como condicionalmente fui mejorando. Y bueno, llegó un punto que en junio, julio descubrí que bueno, mi hermano tiene un amigo que es entrenador, que prepara maratones. Y que bueno, y me pregunté por qué no, si era algo que yo siempre, la verdad, que tuve en mente, algún día hacer una maratón, que no sabía, evidentemente no sabía que iba a ser así tan temprano, pero digo, estoy en un buen momento, puedo afrontar así un reto así, y por qué no, tirarme en la piscina y probar la experiencia. Y desde ahí, pues en agosto, fue desde el día 10 de agosto empecé mi preparación, y de ahí hasta el 5 de noviembre pues duró todo. Y eso es. Y pregunta número 4. ¿Preparar una maratón es fácil o es para todo el mundo? Pues sinceramente yo tengo que decir que no. Sí que es verdad que yo hablo desde una única experiencia, así que no tengo tampoco la postura de hablar desde una gran experiencia, pero desde mi experiencia, que es una única preparación, tengo que decir que no es fácil, que no es para todo el mundo, que es algo en lo que tenemos que ser verdaderamente conscientes si lo queremos afrontar o no, si estamos dispuestos a afrontar todo lo que vamos a sobrepasar durante toda la preparación, y si de verdad nos gusta esto, porque yo sentí que bueno, que el gusto por correr, el gusto que descubrí hace unos meses por correr, me ayudó muchísimo a superar los momentos de mayor dificultad, de mayor dolor, de mayor incomodidad, y es lo que más me ayudó. Y bueno, y en relación a mi preparación, mi microciclo semanal estaba organizado en los 7 días de semana. El primer día, que era los lunes, tenía un entrenamiento de fuerza, de miembro inferior, en el que era, sobre todo el trabajo era de explosividad, un trabajo en el que también está enfocado a ganar volumen y fuerza en las piernas, porque es el motor, al igual que los pies, es el motor para movernos en la carrera. Y después iba seguido de 60 minutos de carrera de baja intensidad. Los martes eran los días de entrenamiento intermitente. Era un entrenamiento intermitente en el que bueno, fui progresando a medida de la preparación. Pasé de correr 1000 metros hasta 4000 metros, 5000 metros, etc. Variaba según la fase en donde me encontraba en la preparación. Luego el tercer día de la semana, pues que eran los miércoles, me centraba en un entrenamiento de miembro superior para compensar corporalmente, bueno, mi enfoque al miembro inferior, y también porque quería también un equilibrio corporal en este sentido. Y bueno, iba seguido también después de una carrera de 60 minutos de baja intensidad. Después los jueves eran los días de entrenamiento intermitente de nuevo, pero era
más fuerte que los martes. Era un día en el que o aumentaba el kilometraje o aumentaba la intensidad o aumentaban ambos. Y después los viernes era un entrenamiento compensatorio, un entrenamiento enfocado en la mejora de la estructura corporal en el núcleo, que es el core, basado también en ciclos de 30 segundos, 20 segundos de cada ejercicio, en los que lo realizaba en apnea completa. Y después también hacía en esa propia sesión de los viernes, justo al acabar el core, eran 2-3 ejercicios de pliometría, y justo al acabar 60 minutos de carrera a baja intensidad. Y luego los sábados generalmente era el día en el que sería descansar de correr. No corría, era el único día de la semana que no corría, y donde yo después al día siguiente encontraba las mayores mejorías. Pero sí que es verdad que realizaba un entrenamiento de fuerza de miembro superior, no de mucha carga, pero sí que para continuar a compensar mi estructura corporal y que no se viese mucha diferencia en relación al miembro inferior. Y los domingos era el día grande, los domingos era el día donde se ponía a prueba todo el trabajo realizado durante toda la semana. Pasé de correr 10 kilómetros a correr 32 al final de la preparación de la maratón. Y bueno, ¿en qué consistía? Las primeras semanas se basaba exclusivamente en correr a un determinado RPM, que es un índice de esfuerzo percibido, hasta que a medida que fui aumentando en la preparación, sobre todo el último mes y medio, pues ya eran diferentes intervalos. Eran, por ejemplo, 10 kilómetros, 5 kilómetros empezaba a 5:10, luego pasaba los siguientes 10 kilómetros tenía que pasar a 4:45, los siguientes 5 kilómetros a 4:30, y los últimos igual 5 kilómetros a 4:15. Pues se basaba eso sobre todo. Y justo el último entrenamiento de la maratón fue un ciclo así. Empecé 5 kilómetros a 5:10, luego otros 5 kilómetros a 4:45, luego otros 5 kilómetros a 4:30, luego me mantuve unos pues aproximadamente 10 kilómetros a 4:20, 4:25 fue ese rango aproximadamente, y luego los últimos 10 kilómetros o los últimos 5 kilómetros fueron a 4:15, entre 4 y 4:15, y había veces que conseguía bajar esos ritmos, lo cual era muy muy bueno. Y bueno, en relación a la preparación nutricional y a la preparación en relación a mi ingesta calórica, pues sí que es verdad. A ver, yo soy una persona que come mucho, soy una persona que simplemente como 2 veces al día, que es comida y cena. Lo que hacía sobre todo era darle mucha importancia a los carbohidratos, darle mucha importancia a consumir lo suficiente, pero sí que es verdad que al final de la maratón por las mañanas sentía un poco más de debilidad en este sentido, por lo que empecé a meter también proteína en batido, etcétera, para darme también esa recuperación de mis tejidos en este caso. Además también un extra de carbohidratos por la mañana, veces contadas. Y sobre todo la mayor ingesta de carbohidratos la realizaba por la noche, lo cual era algo que voy a mejorar en mi siguiente preparación, porque hacía que no estuviese lo suficientemente ligero para ir a la cama y tener un buen sueño. Que en relación al sueño también es un aspecto que no conseguí enfocar bien a lo largo de la preparación, y que no le di la suficiente prioridad para que me potenciase lo máximo posible. Y vamos a por la quinta pregunta. ¿Es compatible preparar una maratón con fútbol en la facultad? Sinceramente es completamente compatible. Yo lo que hacía era... la primera cosa que hacía por la mañana era entrenar. Primero porque a lo largo del día no sabía las horas que iba a tener libres, no sabía si iba a tener la disponibilidad de entrenar las horas necesarias. Entonces dedicaba esas primeras horas del día a mí, a entrenarlo y a prepararme bien. Después por las mañanas era siempre la facultad, siempre tengo clases en la facultad. Algunos días tenía menos horas, algunos tenía más horas, algunos días tenía que ir más temprano, otros días menos temprano, pero siempre tenía clases. Luego por las tardes siempre tenía fútbol, de lunes a jueves. Los viernes no tenía entrenamientos, y los fines de semana también, el sábado o domingo. Y era prácticamente toda la tarde, era hasta las 10, 10:30 que llegaba aquí a Oporto por la noche. Y esto es. Sexta pregunta. ¿Qué proporciona a nivel personal una preparación de una maratón o de un reto de este estilo? Pues en mi caso, sobre todo, lo que me ha proporcionado es responsabilidad, es el hacerme responsable de cada una de las acciones, de los pasos
que tomaba a lo largo de toda la preparación, el hecho de saber todas las cosas que tenía que hacer y hacerlas, doliese lo que doliese, fastidiase lo que fastidiase o lo incómodo que estuviese, es algo en lo que me hizo responsable de que yo era el único responsable de que si no decidía entrenar al máximo ese día, luego me iba a repercutir en lo que quería conseguir después del día de la carrera. Que si yo decidía comer cualquier cosa, eso me iba a repercutir en el día de la carrera. Que si yo decidía, pues, en el caso, por ejemplo, de los entrenamientos a baja intensidad, si yo decía, como me pasó al inicio de la preparación, pasarme del ritmo, pasarme pues de la frecuencia marcada, pues sabía que eso luego me iba a afectar en la parte final. Y sobre todo es eso, el ser responsable de que nosotros somos los únicos responsables de nuestro camino, y esto es una gran similitud en este caso con la vida, que es que nosotros mismos somos los responsables de nuestro camino, nosotros mismos marcamos nuestros pasos y que cada una de las acciones son las que van a contar en los desafíos que queremos ir consiguiendo. Y en este caso la preparación me permitió conocer eso, que yo soy el único responsable de a dónde quiero llegar, y que si quiero llegar a donde yo quiero llegar, que es a sitios altos, a sitios muy muy altos, es tomando acción y siendo responsable de mis acciones, y cuando fallo asumiendo los errores y aprender, porque no vale nada y esto cometo un gran error, que es no vale nada fallar y al día siguiente que hay una situación similar volver a cometer el mismo error, porque si no, no se aprende. Se resume en eso, sobre todo en ser responsable de nuestras acciones, ser responsable del proceso y ser responsable de que cada uno de los pasos que damos, positivos o negativos, son única y exclusivamente propiedad nuestra. Y esto es. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que me llevo de esta preparación? Pues sinceramente el valor del proceso. Fue algo que me di cuenta justo al acabar la carrera. Sentí una sensación como de bluff, como de vacío, y mirando para atrás me di cuenta de lo bonito que había sido todo el proceso de los 3 meses hasta el momento, todo lo bonito y todas las cosas que había aprendido y sobrepasado hasta ese preciso momento, y el hecho de sentir que se acabó, de sentir que ya está, fue hasta aquí, pues me dio una sensación como de un pequeño vacío, que también me hizo pensar posteriormente, y por eso lo estoy compartiendo con vosotros, lo importante de valorar cada parte del proceso, y porque no va a volver, al final estas cosas no vuelven, aunque vuelva a hacer ahora una maratón, no va a volver el mismo momento en el que lo empecé, no va a volver esta experiencia, mi primera experiencia, no va a volver. Y el hecho de que valoremos las cosas al máximo y las aprovechemos al máximo, siendo conscientes de que solo acontecen una vez, pues es lo que quería ahora compartir con vosotros con esta pregunta. Y esto, este pequeño vacío se transformó en mí, generando que a las 3 semanas, pues me hiciese un trail de 25 kilómetros a 2 horas de Oporto, porque necesitaba también otra vez esa sensación de sentir que estaba preparando algo, de sentir que estaba ganándome algo, pues necesitaba otra sensación. Es por eso que volví a participar en una nueva carrera. Esta vez ya fue casi sin preparación, fue con toda la base que había ganado hasta el momento, y fue una carrera de 25 kilómetros que fueron 4 horas de duración en un trail que sinceramente también fue una experiencia muy 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 bonita y con muchos aprendizajes. Corregiría de la maratón, pues la primera, el sueño. Sí que es verdad que podía haber potenciado mucho mejor la calidad de las horas de las que disponía. Segunda cosa, mi nutrición, sobre todo mi nutrición y entrenamiento, porque yo no tomaba nada y podía haber preparado previamente la carrera muchísimo mejor mi estrategia que iba a llevar en relación a los geles, en relación a la hidratación, y que sinceramente no preparé nada durante las 3 semanas previas. Tercera cosa, mi nutrición diaria. Sí, podía haber dividido mucho mejor las comidas sin haber tenido cenas tan pesadas, aunque durante el día me sintiese ligero. Sí que es verdad que para irme ligero a la cama y tener un muchísimo mejor sueño, podía haber dividido muchísimo mejor mi comida por la tarde para potenciar mi sueño. Pues es sobre todo el hecho de haber medido muchísimo mejor los tiempos en cada uno de los entrenamientos que hacía.
en los entrenamientos de baja intensidad, en esas horas, esos 60 minutos que tenía de cargas de baja intensidad diarias, pues me pasaba de tiempo muchísimas veces, generando que no tuviese esas adaptaciones físicas necesarias. Y luego los días de intervalos también al inicio de la preparación me pasaba mucho, pues generando que pues esa tendinitis fue por exceso de tensión. Y si hubiese cuidado mejor esos detalles, seguido mejor los tiempos, no haberme sobrepasado de forma así tan agresiva al principio de la maratón, luego me fui adaptando muchísimo mejor. Pero es eso, el haber sido un poco más consciente de que tenía que tener paciencia al principio y no haber sido tan agresivo, porque luego tenía consecuencias al final como me pasó, pero que con suerte pues se consiguió solucionar todo y que todo se viese muy bien. Bueno, y ahora os preguntaréis cuál va a ser el siguiente reto, cuál va a ser la siguiente preparación que voy a realizar. Sinceramente os lo voy a decir en el tercer vídeo de este canal, pero lo que tenéis claro es que yo voy a seguir con estas cosas, yo voy a seguir pues con este tipo de pruebas simplemente porque me encanta, simplemente es eso, y por todo lo que me aporta personalmente y también profesionalmente en el fútbol, porque me permite exigir el hecho de que yo me exija, el hecho de que yo sea consciente de que puedo superar grandes obstáculos, me permite exigir más a los porteros, exigir más a aquellos niños que yo entreno, porque solo podemos exigir cuando nos exigimos primero a nosotros mismos. Y es esto, me ha encantado compartir esto con vosotros y nos vemos en el tercer vídeo. Seguimos con el proceso, vamos a por ello.